Bien, entonces estamos en la clase 26 So today we are in class 26. y esto fue lo que nos tocó leer esta semana. Nos quedó pendiente Mateo capítulo 19, eso de la semana pasada. This is the reading that we did this week, and Matthew 19 was left to look at from last class. Luego leímos Marcos capítulo 10, Then we read Mark 10, Lucas 18, Luke 18, Juan 11, John 11, Mateo 20 Matthew 20, y unos pedacitos de Lucas capítulo 19. and little bits of Luke chapter 19, Luego otros pedacitos de Mateo 26 and a little bits of pieces of Matthew 26. I clicked on it in the meeting. y Marcos 14 del 3 al 9. And also Mark 14, 3 through 9. Ajá. Entonces, vamos a ver básicamente hasta Lucas capítulo 19. So we're going to see all the way up to Luke chapter 19. Porque este pasaje de Mateo 26 y el de Marcos son de una historia que vamos a ver la próxima semana. Because there are some stories of Matthew and Mark that we're going to see the next week. Ok. Y ahí vamos a ver qué fue lo que vimos de historia esta semana. O sea, qué es lo que había que leer. And this is right now we're going to see what were the history, the facts that we needed to see. Jesús habló sobre el divorcio. Jesus spoke about divorce. Luego tenemos una parte donde Jesús interactúa con los niños cuando se los traen y él los bendice. And then there's also a moment where Jesus interacts with the children and he blesses them. Luego nos cuenta la historia de Jesús interactuando con un joven rico que quería seguirlo. And then we see a interaction between Jesus and a rich young boy. Luego hay una parte que yo le llamé recompensas, que es cuando Jesús le habla a Pedro. And then there's this one part where I labeled it as rewards, where Jesus speaks to Peter. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, vamos a hablar sobre eso. And we will speak about that in a minute. Luego Jesús anuncia su muerte una vez más. Then Jesus announces his death one more time. Luego nos cuentan varios evangelios, nos cuentan sobre una petición que hacen Santiago y Juan. And then there are various gospels that speak to the attitude of James and John. Y incluso su mamá, en uno de los evangelios dice que fue su mamá. And in even one of the gospels, it says that their mother of James and John spoke about their desire. Luego nos cuenta la sanidad de Bartimeo. And then we read about the healing of Bartimaeus. En dos evangelios dice que era un hombre, era una sola persona. In various gospels, it said that it is one person. Pero hay uno de los evangelios donde dice que eran dos personas, dos ciegos. But another gospel states that there were two blind men. Luego vemos hay un capítulo que es solamente de la resurrección de Lázaro. And there's one chapter that's solely about the resurrection of Lazarus. Y luego tenemos unas parábolas que Jesús contó. And then there are some parables that Jesus shared. La parábola de la viuda insistente. One of them was a parable of the insisted widow. Luego la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. And then we have the parable of the Pharisee and the tax collector. Luego la parábola de los viñadores. And then the parable of the vine dressers. Y luego nos cuenta la historia de Jesús y Zaqueo. Then we read about Jesus and Zacchaeus. Y una parábola sobre la administración. And lastly, we read about a parable of administration. En nuestra línea del tiempo, here on this timeline, estamos a punto de entrar ya a la última semana de ministerio público de Jesús. We are
entering almost the last weeks of Jesus's last ministry. Quiere decir que ya han pasado 3 años casi y medio. So that means that we have already read about 3.5 years. Y básicamente Jesús desarrolla igual su ministerio en esta área que está aquí. And we can see that Jesus is developing his ministry here in this area encircled in red. Y pues sí, se va a movilizar algunas regiones, pero básicamente esta área es donde encontramos lo que leímos. There are some regions where Jesus goes to, but this is basically the main area that he stays in. Entonces, para revisar los principios y valores o claves y lecciones, vamos a ir leyendo por los capítulos. So we're going to go over some principles and values and key lessons of this week's reading. Ok, entonces voy a pedirles, si tienen su Biblia, que vayan por favor a la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. So we're going to go to Matthew chapter 19, if you have your Bible. Vamos a revisar algunos de esos pasajes que fueron los que leímos y destacar algunas lecciones. We're going to take out some lessons from this verse. Bien, en el capítulo 19, in chapter 19, así como después lo vamos a encontrar también en el relato de Marcos y de Lucas, we will also find in Mark and in Luke, Jesús habla de este asunto del divorcio. Jesus speaks about divorce. Y yo sé que tal vez algunos cuando leyeron esto pues hicieron algunas preguntas al respecto. And I'm sure some of you, while you were reading this, had a few questions. ¿Verdad? Vean que la pregunta viene de los fariseos. Los fariseos son los que le hacen la pregunta a Jesús. And as we read, we can see that most of the questions come from the Pharisees. Le dijeron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? They ask if it's appropriate for a man to divorce his wife for any motive. Y Jesús en el versículo 4 le responde, ¿no han leído? Respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Okay, chapter 4 says, haven't you read? He replied, that at the beginning the Creator made them male and female, and said for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Dice en el versículo 7, entonces ellos replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. So 7 says, why then, they asked, did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard, but it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Ok, no vamos a pasar horas hablando sobre esto porque me parece que no es necesario. We are not going to spend hours speaking about this because I believe it's not necessary. Nada más para que quede esto claro en nuestra mente. But just to be clear in our mind, el Dios es el que une de una manera espiritual a un hombre y a una mujer. God is the one who unites a man and a woman. O sea, no es que Dios escoge quién es esa persona. God does not pick that person. Porque al final de cuentas viene siendo la decisión de cada persona con quien se casa. Because at the end of the day, it's really up to the person who you choose to marry. Pero definitivamente para todos los que creemos en la voluntad perfecta de Dios, but for everyone who believes in the perfect will of God, creemos de que Dios nos guía y nos da la sabiduría para escoger a la persona correcta
para lo que tenemos que hacer en la vida. We believe that God does guide us to choose that person correctly in our life. Ahora, ¿podría Dios decirle, cásese con esa persona? Él podría hacerlo. Sí, Now, podría. can God say, you must marry this person? Yes, he could do that. Sí, pero todos sabemos que no es lo que pasa normalmente. But we all know that that doesn't normally happen. Entonces, cuando usted escucha a alguien que dice, esta fue la esposa que Dios me dio o el esposo que Dios me dio, When you hear people say, this is the wife or husband that God has given me, pues es cierto en el sentido de que creemos que en su voluntad Él nos ayudó a escoger a la persona correcta. that statement is true in that we listen to God's will to choose that person correctly. Ahora, tengo que decir dos cosas. Entonces, So let me just say two things. una vez que definimos ese compromiso con esa persona, Once we have defined that commitment with that person y entramos en interacción sexual con esa persona, and we enter into a sexual relationship with that person, Dios de los dos hace uno. and from two people, God makes one. Por eso Dios dice que de dos, el hombre y la mujer se hacen uno. Dios los hace uno en el espíritu. And that's why it says that God does two in one in the spirit. Por eso el plan de Dios desde el principio And that's why God's plan from the beginning, se manifiesta it is manifested en esa unidad in that unity, hombre-mujer man and wife, que produce hijos. that produces children. Eso es el prototipo de la iglesia. That is the prototype of the church. La iglesia en realidad es el lugar donde Dios, la familia a través de la cual Dios se manifiesta. The church is the family through which God is manifested. Y está diseñada para ser el resultado de la unión de un hombre y de una mujer. And it's designed to be the result of the union of a man and a woman. Y por diseño, And by design, cualquier otro modelo what other model, está fuera del diseño de Dios. it is out of God's design. No importa lo que se diga. Doesn't matter what people say. Ahora, a través de esa unión que se llama matrimonio, And through the union called matrimony o marriage, or marriage, nosotros sabemos que es algo que se hace, que es un pacto que se hace delante de Dios. and we know that this is done as a pact in front of God. Más que un contrato. It is more than just a contract. Entonces, con los años se establecieron contratos civiles que se llaman matrimonio. And through the years, there have been developed civil contracts or civil marriage contracts. Sí, esos contratos civiles se llaman matrimonio. Those civil contracts are called matrimony contracts. Pero el matrimonio en realidad es un pacto espiritual de fidelidad. But a marriage is a pact of faithfulness and spirituality. Tal vez la palabra, Marcela, sería mejor covenant. Covenant. Porque So it's a pacto. covenant between two. Y entonces quiere decir que es un pacto de fidelidad espiritual ante Dios. So it is a covenant is spiritual covenant in front of God. Entonces, por eso Jesús dice lo que Dios unió, And that's why Jesus said what God has joined, porque se hace delante de Dios. because you do this in front of God. No es como lo tiene la gente en su mente, It is not like how people have it in their mind, que piensan que el matrimonio es un contrato que se firma ante un abogado, ante un sacerdote, ante un pastor. where people see that it's a contract that is signed in front of a priest, pastor, or even a judge. Ese es el matrimonio en términos legales. That is a marriage or matrimony legally. Pero el matrimonio es una institución espiritual. But a marriage is an institution, is a spiritual institution. En donde Dios permite que haya una unión espiritual entre dos personas. Where God allows a union to
behalf between two people. que, que requiere que el hombre, que los dos, el hombre y la mujer, dejen a su padre y a su madre. That requires both man and woman to leave their parents Que se unan so they can become one. y que lleguen a ser uno. So they can become one. Entonces, por eso Jesús dice, así que ya no son dos, sino uno. And that's why Jesus says that's why there are no longer two, but one. Y este uno es posible solamente porque Dios lo certifica. And this one, it's because that's what God certifies. Entonces, esa es la respuesta de Jesús con respecto al divorcio. And that's what Jesus' answer is in respect to divorce. Que no se puede separar lo que Dios une. And you cannot separate what God has put together. Punto. Period. Si Dios lo unió, If God united, no lo puede separar el hombre. no man can separate it. Ahora, entonces viene la pregunta de ellos. Entonces, ¿por qué entonces Moisés dio carta de divorcio, permitió que se dieran cartas de divorcio? And so that's why the Pharisees asked why Moses allowed a certificate of divorce. Entonces vean que los fariseos otra vez están poniéndole atención a la ley. And the Pharisees, again, they are putting attention to the law. Ellos no podían discernir el espíritu, They couldn't discern the spirit. no podían discernir el principio. They couldn't discern the principle. Y toda la ley And all of the law tenía una razón por la cual Dios la compartió, had a reason as to why God shared it, pero ellos no lo vieron. but they could not see it. Ellos solo veían la letra y los estatutos y las reglas. They could only see the letters and the statutes and the rules. Entonces Jesús les dice en primer lugar, no es la voluntad de Dios que lo que Él ha unido se separe, no es su voluntad. So Jesus made it clear that first and foremost, it is not God's will for people to divorce or to separate. Esa es la respuesta. That is the answer. Si Dios lo unió, If God united, nadie lo debe separar. nobody should separate. Ahora, cuando Jesús le responde, le dice, claro, Moisés dio carta de divorcio, permitió carta de divorcio. And so Jesus said, yes, of course, Moses allowed a certificate of divorce Dice, por lo obstinados que ustedes son, because of obstinado, o la dureza de su corazón. because of how hard your hearts were. Ajá. O sea que el divorcio siempre es So divorce always is el resultado de un corazón duro. a result of a hardened heart. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Permitió que se dieran cartas de divorcio So what did Moses do? He allowed certificates of divorce porque había infidelidades. because there was unfaithfulness. Ujú. Y dice, les digo que excepto en el caso de inmoralidad sexual, And he says, I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. and marries another woman commits adultery. Porque ¿qué pasaba? Because what would happen? Que había hombres que daban cartas de divorcio por cualquier razón, Because there were men that would give certificate of divorce for whatever reason. como pasa ahora. Like what happens even today. Yo he escuchado que hay gente que se divorcia por la forma en la que apretan el tubo de la pasta dental. Se han divorciado por eso. I've heard people where the people get divorced because of the toothpaste tube, Ujú. ¿De dónde lo apretan? Ujú. the way that you close the tube, Ajá. O lo squeeze them, ¿verdad? ¿Dónde lo? squeeze. Ajá. Entonces, ya pasaba en esta época. So this already happened in that time frame. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ustedes tienen el corazón tan endurecido que han encontrado cualquier excusa para divorciarse. So Jesus said, you guys have such hardened hearts that you have found any reason to get divorced. Pero recuerden que esa no es la voluntad de Dios desde el principio. But remember that that's not what God's will is from the beginning. Y menciona la única razón
válida para que una pareja termine su matrimonio. And he mentions only one reason as to why a pair need to divorce. Y es cuando hay inmoralidad sexual. And that's when there is immorality, sexual immorality. Ujú. Ahora, esto requeriría una explicación muy larga, pero voy a tratar de resumirlo. So this requires a long explanation, but I'm going to do it shortly. ¿Por qué Jesús dice que cuando hay inmoralidad sexual, esa es la única razón para el divorcio? So why does Jesus say that the only reason to have a divorce is when there is sexual immorality? Porque tenemos que entender ya que entendimos que el matrimonio es una unión espiritual, Because we already know that marriage is a spiritual union. entonces tenemos que preguntarnos dónde es que se da esa unión espiritual. So we have to ask ourselves, where does that spiritual union occur? Y esa unión espiritual se da precisamente en la interacción sexual que tienen el hombre y la mujer. And that happens exactly when the man and the woman have sexual interaction. No tengo tiempo para explicarlo, I don't have time to explain it, pero en toda la Biblia podemos ver but throughout the Bible, we can see que el acto sexual es precisamente el medio por el cual se da una interacción de espíritu. but we can see that sexual contact is whenever the spirit combines. Ujú. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento dice, And that's why Paul in the New Testament says, ustedes no saben que el que se acuesta o tiene relaciones sexuales con una prostituta you guys don't know that when you have a sexual encounter with a prostitute, se hace uno en el espíritu con ella, se ata en el espíritu con ella. you become one with that person. Ujú. Entonces, quiere decir que las relaciones sexuales So that means that sexual relations, fueron diseñadas, sí, para el placer, sure, were designed for pleasure. sí, para la procreación, Yes, of course, for creation of pero children. son el medio donde el hombre y la mujer se vuelven uno en el espíritu. But it is for when a man and a woman become one in the spirit. Por eso cuando uno de los dos, o el hombre o la mujer, That's why when one or the other, man or woman, se van y se acuestan con otra persona, go and sleep with somebody else, están estableciendo una ligadura, un pacto espiritual con otra persona. they are creating a covenant or a pact with another person. O como dicen, soul tie They're creating a soul tie with another con person. otra persona. Y Jesús dice, eso es claro que es causa de divorcio. And Jesus says that is why it is a good reason to Ahora, divorce. Para el que se está preguntando esto entonces, quiere decir que cuando un esposo o una esposa es infiel, hay que divorciarse. So I'm sure you guys are asking yourselves, well, when a man or a woman is unfaithful, then we need to divorce. No necesariamente, Not necessarily. porque aquí es donde interviene el perdón. And this is where forgiveness comes in. Entonces, yo he conocido muchas parejas I have met many couples, que en uno de los dos ha sido infiel one or the other has been unfaithful. y se arrepiente realmente, genuinamente. They are genuinely sorry for the act. Ajá. Y después de arrepentirse se somete a un proceso. And after forgiveness, they go through a process. Ujú. Y la persona restablece el compromiso con su esposa o con su esposo. And the person reestablishes their commitment with their significant other, their spouse. Y salvan el matrimonio. And they save the marriage. Y siguen adelante. And they move forward. Eso sería lo mejor que podría suceder. That is the best that could happen. Pero está claro de que Jesús no está hablando de esos casos, But it's clear that Jesus is not speaking about those cases, sino de aquellos que por el corazón endurecido but for those cases with the hardened hearts, no les importa y entonces son infiel con una o con otra o repetidas veces. it's where they don't care, where one or the other is unfaithful multiple times, over and over again. En esos casos, ¿qué dice Jesús? And in those cases, what does Jesus say? La otra persona queda libre. The other person is free. Tiene dos opciones. They have two options. Se divorcia
to get divorced, o si quiere, puede someterse a un proceso de restauración. or they can submit to a process of restoration. Pero quiero decirles algo con mucha honestidad, ¿ok? But I want to say something with so much honesty. Y si tiene alguna pregunta al respecto, hable conmigo directamente. And if you have a question about this, you may speak to me directly. Pero yo casi nunca he visto But I've hardly seen a un adúltero, an adulterer, sea hombre o sea mujer, be woman or man, o sea, a alguien que es infiel por actitud y por conducta. someone who is unfaithful by conduct and attitude. Casi nunca lo he visto lograr recuperar su matrimonio, nunca. I have hardly seen them actually recuperate their marriage Porque ya han desarrollado un hábito de adulterio. because they've already established a habit of adultery. Ahora, me refiero a gente que incluso ha conocido del Señor. And I'm referring to even people who know God. Porque sí he conocido a gente que no han conocido el Señor y que vivían de esa manera. Because I have met people who do not know God and have lived their life like that. Y cuando vinieron a Cristo, se entregaron a Cristo, renunciaron a ese estilo de vida. And when they came to Christ, they renounced that lifestyle of adultery. Pero ya gente que ha sido creyente But people who have been believers y se han acostumbrado a vivir en una vida de adulterio, and have been accustomed to living an adulterous life, casi nunca los he visto recuperar sus matrimonios. it has been very rare for me to see them recuperate Es their más, marriage. yo he tenido la triste experiencia Actually, I've had the terrible experience de tener que recomendarle especialmente a mujeres, to have to recommend to women usted va a tener que divorciarse, no le va a quedar de otra opción. that they're going to have to get divorced because there's no other option. Porque ese hombre es tan infiel Because that man is so unfaithful, que usted está poniendo en riesgo su vida, su salud. because you are putting your risk of your own life and your own health. Porque se puede enfermar físicamente Because you can get sick physically, o puede contaminarse espiritualmente. or you can get contaminated spiritually. Qué triste, ¿verdad? That's sad, isn't it? Ahora, Jesús dice que excepto el que comete adulterio, si la persona se va y se casa con otro, está cometiendo adulterio. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? And so when Jesus says that only if they're committing adultery, everyone else who marries, I'm sorry, En el versículo only 9. divorced, they get divorced only with sexual immorality. And if they marry another woman, they commit adultery. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente. What Jesus is saying is this: Todo divorcio all divorce que nace de una tontería, that is birthed out of nonsense, que por cierto, de esos hay muchos ahora. which there are plenty of those today as well. Todo divorcio que nace de eso. All divorce that is ya no. birth of that. Ya no me gusta. I don't like them. Ya no me quiere. They don't like me. Solo peleamos. We only fight. Dice que cualquiera que se divorcia por esas razones Anyone who divorces for any of those reasons y va y se casa otra vez está en adulterio. and marries another person, that person is in adultery. ¿Por qué es que está en adulterio? Why are they in adultery? Porque lo que hizo fue buscar una excusa para separarse de su esposa o de su esposo. Because what they did was they looked for an excuse to get out of that marriage with their husband or wife. Porque los que hemos pasado ya bastante rato casados, Because those of us who have been married for a while now, el próximo año yo voy a cumplir 30 años de casado ya. next year I will be 30 years marriage already. Y déjeme decirle que en 30 años, And let me tell you that 30 years, Evelyn y yo hemos pasado momentos muy difíciles Evelyn and I have come through many difficult moments que pudimos superar gracias a la fidelidad y al amor. that we were able to surpass, thank goodness, to love and faithfulness. Cuando otras parejas que hemos conocido, And versus other couples that we have met, que no han pasado ni nada de lo que hemos pasado, ni un poquito de lo que hemos pasado Evelyn y yo, they haven't even lived a life like Evelyn and I have lived, han terminado divorciados. have ended up divorced.
¿Qué fue lo que faltó? What was missing there? Amor, fidelidad. Love and faithfulness. Ahora, quiero terminar este tema nada más diciendo una cosa aquí. Let me finish this topic saying this. ¿Por qué hay tantos divorcios ahora? Why are there so many divorces today? ¿Por qué hay tantos divorcios? Why are there so many divorces Cada vez today? hay más. Every day there is more. Y aquí esto es una conclusión mía, personal. And this is a conclusion of mine, a personal reason. Es porque la mayoría de esos matrimonios Because the majority of those marriages, no fue Dios quien los unió. it was not God who united them. Por eso Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. And that's why the Bible says, what God has united, no man can separate. He escuchado de matrimonios que terminan en los primeros 3 meses, muchos de ellos. I've heard plenty of marriages that end up in 3 months. La mayoría de los matrimonios de hoy no duran más de 3 años. Majority of the marriages today do not go past 3 years. ¿Y por qué es? And why is that? Porque la gente perdón. Y no hablo solo de matrimonios oficiales, hablo de la gente que se junta también, que eso es otro tipo de unión. And I'm talking about not only official marriages, but also common law marriages. La gente que también terminan, se separan. They also end up ¿Sabe divorced por or qué? separate. Porque Why? no fue Dios quien los une, Because it wasn't God that unites them. en el sentido de que no usaron los valores y principios de Dios para evaluar el matrimonio. Because they didn't use the values and principles that God offers to evaluate the marriage potentially. ¿Cuáles razones creo yo que violan los principios de Dios para el matrimonio? What are some values that I feel are violated? Primero, tienen sexo antes de casarse. First, they have sex before marriage. Empiezan por el sexo antes de la relación, antes de conocerse. They begin with sex before they even begin to know each other. Y entonces le ponen la importancia a lo físico antes de lo interno. So they put the importance on the physical versus the internal. Y cuando ya tienen que interactuar espiritualmente, son incompatibles. And whenever the time comes to interact spiritually speaking, they're incompatible. Cuando interactúan emocionalmente, son incompatibles. When they have to interact emotionally, they're also incompatible. Segunda razón, Second reason, se casan para ser felices ellos. they get married to be happy themselves. Lo peor que puede hacer una persona es casarse para ser feliz. The worst thing that someone can do is to get married to be happy. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. One marries to make the other person happy. Otra razón, se casan, pero no están dispuestos a renunciar a su vida independiente. They get married, but one of them or both of them are refusing to stop living their personal life O dejar ir la vida independiente. or to leave their independent life. Entonces, hay muchas razones más, I'm sure there's many more reasons, pero en ninguna de esas uniones está Dios, en ninguna. in none of those unions there is God. There isn't. No está presente ahí. He's not present there. Entonces, no es Dios el que los une. So it is not God that unites them. Y cuando no es Dios el que los une, Dios no los sostiene. And so when it is not God that unites them, God doesn't sustain it. Pero los que hemos permitido que el Señor nos guíe But for those of us who allow God to guide us y nos hemos sometido a los criterios que el Padre nos enseña para escoger a la persona, and we have submitted to the criteria that God has given us to select the person, cuando han venido los tiempos difíciles, and when difficult times have come, Dios nos ha sostenido. God has sustained us. Porque lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Because what God has united, no man can separate. Ahora, con esto les traté de comprimir 2 o 3 horas de estudio sobre este tema. In this time, I've tried to reduce 2 to 3 hours of talking into Entonces, these little moments.
Entonces, para que lo tengamos presente, el divorcio no es el plan de Dios, Divorce, it is not the plan of God. porque Él lo que une, lo une para siempre. Because what he unites forever. ¿Por qué hay divorcios? Why is there divorce? Porque Dios no los unió, Because God didn't unite them. porque no buscan ser uno, sino que quieren ser dos. Because they don't look to be one, they look to be two. Y por la dureza del corazón. And because of the hardened hearts. Y tal y como lo dijo Jesús, And just like Jesus said, la única razón válida donde alguien podría rechazar a su esposo o a su esposa and the only reason that someone can reject their wife or husband es la inmoralidad sexual. is sexual immorality. Pero aún así, But even still, puede ser que alguien pueda darle el perdón y la otra persona arrepentirse y recibir el perdón. there's always a chance of being forgiven and repentance and the process. ¿Ok? Así que les dejo ahí para que ya se nos fue la mayor parte del tiempo. Ni modo. The time has left us quickly, but this was important to say. Después de que Jesús habla de esto, viene un pasaje donde Jesús recibe a los niños, se los traen y los discípulos se ponen muy espirituales y no molesten al maestro. After this, we see that children come in to see Jesus, and the disciples tell the children, no, don't disturb the teacher. Y Jesús les dice, no, dejen a los niños que se acerquen a mí. And Jesus says, no, let the kids Y come dice, close to me. Y dice, porque de ellos, dice el versículo 14, porque el reino de los cielos es de quienes son como niños. And then in verse 14, chapter 19, it says, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. No, Jesús nunca dijo que el reino de los cielos es de los niños. Jesus never said that the kingdom of heaven is the children. Porque los niños, como cualquier ser humano, tienen que entregarse a Cristo y aceptar la salvación. And like the kids, just like any other adult, have to accept Jesus in order to be saved. Ahora, ¿cuándo pasa eso? So when does that happen? Pues cuando tienen conciencia de pecado. So when does that happen? It happens when they are conscious about sin. O sea, que los niños pueden aceptar a Cristo y entregarse a Cristo cuando ellos tienen conciencia espiritual. So the children can give themselves to Christ, surrender to Christ when they have a spiritual conscience. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con los niños pequeños? ¿Qué pasa si se mueren y ellos no se han entregado a Cristo? So the question is, what happens? Okay. So what happens when the children die young and they haven't accepted Christ? They haven't had the chance to do that. Algunos dicen, uy, ¿qué va a hacer mi hijo? Por eso la Iglesia Católica bautiza a los niños pequeñitos. And that's why the Catholic Church baptized the young children. Porque piensan que con eso se asegura que si se muere se va para el cielo. And because people believe that by being baptized, they immediately go to heaven. Allá en mi pueblo, cuando no bautizaban a un niño pequeño, decían, este es como un animalito, no es bautizado. In my country, they would say an animal is like a baby. El niño que no se bautiza es como un animalito. A baby who isn't baptized is like an animal. Lo cual no es cierto. Which is not true. ¿Qué pasa con los niños pequeños si se mueren? So what happens to the children who are young and haven't been baptized or haven't accepted Christ? Antes de tener conciencia como para recibir a Cristo, para entregarse a Cristo. Who haven't had the consciousness, just yet to receive Christ. Romanos dice que todos aquellos que no han escuchado son juzgados de acuerdo a su conciencia. Romans says that all those who will be judged by their conscience. Los que no han escuchado la palabra no pueden procesar el mensaje. All those who have not heard the message or who haven't been able to process the message will be judged by their conscience. Obviamente un niño pequeño pues no tiene conciencia de pecado, por lo tanto no puede ser juzgado por el pecado. And so a young child does not have a recognition of sin or anything bad, so that they're going to be judged
by their conscience. Ajá. Entonces, ahora el asunto es, ¿cuándo es que los niños empiezan? ¿A qué edad empiezan los niños o podrían los niños tener esa conciencia de pecado? So then the question becomes, at what age do children become conscious of sin? No lo sabemos. The answer is Yo, unclear. yo he visto niños de 3 o 4 años tener una conciencia de pecado que los llevó a entregarse a Cristo a los 3, 4 años. I've known children to where at 3 or 4 years old, they have accepted Christ at that age. Así que nuestro rol como papás es dejar que los niños se vengan a Jesús. So our role as parents is to allow the children to come to Jesus. Permitir que los niños tengan interacción a través de papá y mamá con ese Dios verdadero. The children have the ability to interact with mom and dad and see God through them. Para eso tienen a papá y mamá. And that's exactly why they have mom and dad. Para que ellos puedan conocer a Dios a través de papá y mamá. So they can see God through mom and dad. Pero que quede claro esto. But let's be clear on this. Jesús no dijo que el reino de los cielos es de los niños, sino de los que son como niños. God did not say that the kingdom of heaven is not of the children, but that it is like the children. Y ustedes posiblemente como yo han escuchado muchas explicaciones. And I'm sure that you have heard many explanations. Que hay que ser como los niños porque son inocentes. Porque that we need to be like creen, children because they're innocent. Porque todo lo creen. Because they believe everything. Pero mi pastor en Costa Rica me dijo un día, ¿sabes cuál es la característica que Dios está buscando en nosotros que es definitivamente como la de un niño, la más importante? My mentor said that, you know what characteristic that Jesus is looking for, God is looking for, that's like a child? Es que no tienen historia. And it is that they do not have history. No tienen una experiencia. They do not have an experience. Por lo tanto, tienen un corazón abierto a aprender, a someterse, a crecer. And that's why children have the ability to learn, to desire to learn and to submit. Luego de eso, Jesús tiene una interacción con un joven rico. After this, Jesus has an interaction with a young rich boy. Ustedes recuerdan la historia. You guys remember the story? El muchacho se acercó y le dice, maestro, en otra versión dice, maestro bueno, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la vida eterna? So this guy says, teacher, or sometimes when another version says, good teacher, what good thing must I do to get eternal life? Me gusta cómo lo dice en Mateo, porque en Mateo dice, maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió, solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar a la vida eterna, a la vida, obedece los mandamientos. And so in chapter 19, verse 16 says, just then a man came up to Jesus and asked, teacher, what good thing must I do to get eternal life? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. Vean que en otra versión dice que le dijo maestro bueno. In other versions, it says good teacher. Y aquí Jesús se asegura de establecer algo que es fundamental para todos nosotros. And here, Jesus establishes something that is good for all of us. Vea que este hombre lo llama maestro. See that this man calls Jesus teacher. Y Jesús le dice, no hay ningún maestro bueno. And Jesus says, there is no good teacher. El único realmente bueno es Dios. The only person that is good is God. En los otros evangelios así lo dice. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. In other Gospels, it says that. Why do you call me good? Only God is good. Entonces, no es que Jesús está rechazando que él sea bueno. Not that Jesus is rejecting that he is good. Sino que él está afirmando que el único bueno es Dios.
but he is affirming that the only good person that's good is God. Que no existe ningún ser humano bueno, solo Dios. That there is no human being or anyone that is good, only God. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros, señores? Why is this important for us? Porque si hago una encuesta aquí, les pregunto, ¿quiénes de aquí son buenos? If I do a survey and I ask you, how many of you here are good? Todos vamos a decir, "No, yo soy bueno, aquí estoy en el estudio bíblico." Everyone here is going to say, I'm good. I'm here in the Bible study. O alguien se va del otro lado y dice, no, yo bueno no me considero, aquí estoy, soy un pobre miserable que se toma de la mano de Dios. Or we go to the other extreme where someone says, no, I'm not good. I'm poor and miserable person, not well. Pero vean, hay un problema, señores. But there is a problem. Nosotros tenemos que aceptar esto. And we have to accept this. Bueno, solo Dios. Good, only God. Porque este hombre está evaluando la vida en términos de bueno o malo. And because this man is evaluating life in terms of good or bad. Y Jesús, de hecho, le responde en esos términos. And Jesus responds within those terms as Porque well. le dice, si quieres entrar en la vida, obedece a los mandamientos. Because he says, if you want to enter that life, obey the commandments. Porque hasta en ese momento, Because up to that point, recuerden, Jesús no había ido a la cruz. Jesus has not gone to the cross. Hasta ese momento, Up to that point, las personas obtenían vida eterna por cumplir los mandamientos. people would obtain eternal life by complying with the commandments. Por eso le dice, si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. And that's why Jesus said, if you want to enter the life, you must complete the commandments. Y entonces el muchacho le dice, ¿cuáles? And then the boy asked, which ones? Y Jesús le responde. And Jesus responded with. Recuerde que le está respondiendo en el marco de referencia del antiguo pacto. And remember that Jesus is responding to him in the framework of the old covenant. Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He says, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. ¿Y qué le dice el muchacho? Dice, todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué me falta? And then the boy says, all these I have kept. The young man said, what do I still lack? ¿Puede ver la actitud del muchacho? Can you see the attitude of the boy? Por eso viene hablando de bueno. That's why he's coming to talk about good. Maestro bueno. Good teacher. Aquí yo estoy, que yo también soy bueno. Here I am because I am also good. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? How can I have eternal life? Y Jesús le dice, bueno, no hay nadie, solo Dios. And Jesus says, no one's good, only God. Pero ya que me estás preguntando, voy a responderte a tu nivel, en el nivel de tu pensamiento. But now that you're asking, let me respond in your method of thinking. Voy a responderte en tu forma de procesar. I'm going to respond on how you process things. Cumple los mandamientos. Fulfill the commandments. Y él dice, ya los cumplí todos, ¿qué más? And he said, I did that. I fulfilled. What else? ¿A quién le pido la vida eterna o cómo me la vas a dar? How can I obtain it? How can I obtain eternal life? ¿En qué está pensando él? And what is he thinking? Él está pensando He is thinking que la vida buena o la vida eterna se obtiene por conducta, that eternal life is obtained by conduct, lo cual era cierto hasta cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. which was true until Jesus went to Calvary. Por eso Dios había dado la ley. And that's why Jesus gave the law. Y por eso este muchacho estaba prácticamente seguro de que él estaba cerca de obtener la vida eterna. And that's why the young boy was so certain that he was obtaining eternal life already. No, él no está respondiendo de manera superficial o hipócrita. Él es genuino en su respuesta. Jesus is not responding falsely or with hypocrisy. He is responding genuinely. De hecho, la misma historia, en otro evangelio dice que después de que Jesús lo vio y lo amó.
And Jesus, in another gospel, it is said that Jesus loved this person, and what was the other one? Que lo amó y lo vio con compasión y lo amó. That he saw him with compassion and with love. O sea que él estaba siendo honesto en su respuesta. So Jesus was being honest with his answer. En el 20 dice, todo eso lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le respondió, si quieres ser, ojo la palabra que usa, perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. So 20 says, all these I have kept. The young man said, what do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? What is Jesus telling him? Te voy a proponer un estado mayor que el estado de ser bueno. I am offering you a state that is better than good. I am offering you perfection. Es el estado de perfección. Ajá, And correcto. the state of perfection. Ajá. O sea, y recuerden que ser perfecto And remember that to be perfect, no es como lo entendemos nosotros, it is not like you and I understand it. que es que no tiene ningún error. And that's like you are someone without fail, Ajá. Sino que perfecto but perfect significa completo en propósito. means complete in purpose. Ajá. Eso significa completo. Cuando Jesús dijo, ustedes deben ser perfectos como su Padre. And that's what it means when Jesus says, you must be perfect like your Father. Está claro que no se refiere a ser nosotros sin falta o sin errores. It is clear that they don't mean it as someone who is without fault or without errors. Vea, una persona es perfecta en Dios cuando está cumpliendo su propósito. One is perfect in God when they are completing their purpose, Cuando está completo en Él. when they are complete in Him. Entonces, le voy a dar un ejemplo So let me give you an que example lo va a dejar pensando. that will leave you thinking. Sansón murió perfecto. Samson died perfect. Él murió perfecto, Sansón. He died. ¿Cómo? How? Después de todo lo que hizo. After all that he did. Sí, porque después de todo lo que hizo, Yes, because after all that he did, se arrepintió. he repented. ¿Y qué hizo? Le pidió misericordia a Dios What did he do? He asked for mercy from God, y Dios lo usó una última vez de acuerdo a su propósito y mató a un montón de filisteos. and God used him one more time according to his purpose, and he killed 1,000 Philistines. Un montón, no creo que eran más todavía. More Philistines. Ajá. Dice que mató más ese día de todos los que había matado en toda su vida. It is said that he killed more Philistines that day than he had in his entire life. Si nosotros evaluamos a Sansón desde el punto de vista moral, no fue bueno. And if we speak about Samson in a morally way, he wasn't perfect, Pero murió perfecto. but he died perfect. Por eso está en el libro de los Hechos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. That's why it is mentioned in Acts chapter 11. Y ahora tenemos este muchacho que es bueno, And now we have this young boy who is good, pero no es perfecto. but he is not perfect. Porque para ser perfecto, Because to be perfect, tiene que tener la actitud del Padre en él. he has to have the attitude of the Father in him. ¿Y qué hizo el Padre? And what did the Father do? Amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. He loved the world so much that he gave his only son. Este muchacho This boy, era bueno, he was good, pero estaba atado al dinero. but he was attached to the money. Amaba al dinero. He loved money. Es más, amó más sus posesiones que a Jesús mismo. He loved more his possessions than Jesus himself. Jesús le está diciendo, vende todo lo que tienes y sígueme. Jesus is telling him, sell everything and come with me. Ejemplos de eso, Mateo, por ejemplo, Good example of that is Matthew, quien dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Jesús.
And because he left everything and he followed Jesus. Pero vea lo que dice el 22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. And 22 says, when the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. O sea, él era un hombre bueno, pero con un corazón que no era perfecto. So this man was a good good person, but he did not have a perfect heart. ¿Por qué? Porque no estaba centrado en el Padre y en Jesús. Because he wasn't centered in the Father, in Jesus. Y eso es una imagen terrible And that's a terrible image de una persona religiosa. of a person that is religious. Yo les quiero ser muy honestos. Let me be really honest. Cada día me doy más cuenta de que esta vida no se trata de ser bueno. More and more every day, I am recognizing that in this life, it is not about being good. Porque eso es fácil. Bueno, Because para algunos y eso es fácil. it is easy. Well, at least for some of us, it can be easy. O sea, para muchos ni eso es posible. And for some, that's not even possible. Pero es fácil ser bueno moralmente. But it's easy to be good, morally Nada más speaking. uno aprende unas reglas y se somete a ellas y evita cosas. Esa es la descripción de un religioso. You just get rules and you obey them, and that's the definition of a religious person. Y eso lo hace creer a uno que uno es bueno como Dios. And that allows you to believe that you are good, just like God. Pero qué tremenda lección nos da Jesús. But what a great lesson Jesus gives Porque us. Él no anda buscando que nosotros seamos buenos, Because God, they are not looking for us to be good, sino que seamos perfectos como el Padre. but that we be perfect like the Father. Y eso implica que nuestro corazón sea dependiente de Él. And that implies that our heart be A ver, independent of Him. dependiente. Dependent of Him. Sorry. That our hearts be dependent in Him. Vea, seamos honestos. Let's be honest. ¿Qué le dan a una persona las riquezas, los recursos, la estabilidad financiera? ¿Qué le da? What does someone who has riches, resources, what do they obtain? Tiene seguridad. They have security. No depende de nadie más. They do not depend on Él anyone estaba else. diciendo Jesús a este muchacho, So what is Jesus telling this young boy? vende todo, entrégalo a los pobres y depende de mí. Ven y sígueme. Sell everything, give things to the poor, and depend on me. Entiendan, hermanos, no era que Jesús estaba buscando ayudarle a los pobres o desarrollar un sistema comunista o socialista. And that's something difficult to do. And Jesus wasn't someone who was asking to become a socialist country or communist or any of that stuff. No. Lo que está diciéndole es, aprende a depender de mí. Eso es perfección. What he was saying is, come, depend on me. That was the lesson. Y entonces el muchacho dice que se fue. And then what happened was that he left. Y se fue triste. And he was sad. Y terminamos con estas palabras de Jesús. Dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. And Jesus says in 23, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. ¿Por qué dice? De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. 24 says, again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Ahora, recuerden que el ojo de una aguja no está hablando de una aguja de esas que usamos para coser. So the eye of the needle, he is not referring to a sewing needle. El ojo de una aguja en aquellos tiempos era de hecho una puerta. Era una puerta que se llamaba ojo de aguja porque era una puerta muy delgadita. The eye of a needle is actually, back in the day, a door because back then they had a very narrow door. Había muchas construcciones que tenían ojos de aguja. There were many buildings or construction areas that had eye of the needle. Y obviamente pasar un camello por ahí iba a ser muy difícil. And obviously passing a camel through there was not something easy. Pero, ¿cuál es el problema del rico? What is the problem of the rich person? Y cuando digo rico,
And when I say rich, puede ser cualquiera de nosotros. it could be any one of us. No tiene que ser millonario. It doesn't have to be millions. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que su corazón depende y está confiado en sus finanzas. That his or her heart is dependent and confident in their finances. Y de eso se trataba la historia del rico y Lázaro, ¿recuerdan? And that was the story of the rich person and Lazarus. Ahora, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, pero esto es imposible, nadie entonces se va a salvar. And then they say, the disciples say, well, this is impossible because no one can be saved. Y dice, versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. So 26, Jesus replies to that, with man this is impossible, but with God all things are possible. Que por cierto hemos utilizado esa frase y la hemos sacado de ahí y ahora decimos, para Dios todo es posible. Which brings to point that this phrase, all things are possible, has been used over and over again, so that now everything is God. With God, everything is possible. Y la sacamos del contexto donde fue dicho. And we take it out of context as to where and why it was said. Entonces, la gente dice, yo no creo que yo gane ese examen, pero para Dios para Dios todo es posible. Yo puedo ganar ese examen. So I don't think I can pass this test, but with God, I know all things are possible, so I'm going to pass this test. Y va y hace el examen y no lo pasa. And then they go take the test and they don't pass. Entonces, ¿qué pasó con Dios? So then what happened to God? Aquí está hablando de que todo es posible para Dios en el corazón de una persona. Here it is referring that all things are possible in the reference to the heart of the person. Solo la vida de Cristo en una persona puede hacer que esa persona deje de depender de lo material y dependa de él. Only a life in Christ allows someone to truly depend on God and not in the world. Entonces vea cómo termina la historia. Dice, and let's see how the story finishes. Dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le respondió Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué pregunta? And then Peter in 27 says, we have left everything to follow you. What then will there be for us? ¿Qué pregunta? Y nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Y qué ganamos? That's a question Peter had a nerve to ask. Y quiero que se vayan a dormir con esto que dijo Jesús. And let me send you off to sleep with what Jesus said. He said here. Dice, versículo 28, les aseguro, respondió, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me habéis seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. So from 28, it says, Jesus said to them, truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or fields for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Ahora, en el mismo pasaje en Marcos, está en Marcos 10, Marcela. And in the same passage, Mark 10, en versículo 29 dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio, ojo, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Del 29 al 30. The same storyline is said in Mark 10, verse 29. Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life. Señores, vámonos con esto a dormir con una sonrisa en el rostro. Let us go to sleep with a smile on our faces. Ojo, lo que el Señor está diciendo. Listen to what God is saying. Todos los que
nos despojemos de nuestra vida. All of us who have left our lives, O sea, que nos hemos despojado, nos hemos soltado las cosas. Let go. that we have let go of things. Eso es en el corazón, ¿verdad? In the heart, of course. No estoy hablando de que hay que irse a pobre y vender todo y quedarse pobre en la calle. No. I'm not talking about going to go and be poor and be Es- left out in the street. Toda aquella persona que en su corazón haya puesto su dependencia del Señor. But it's all those people who have put their dependency on God. Y Jesús lo aclara muy bien. Y por causa de él y del evangelio, Jesus says it very well that because of him and the event, el gospel, gospel. Ajá. No está diciendo que es por ser cristiano, no. he is not saying because being Christian. Este no es un pasaje para todos los cristianos. This is not a passage for all the Christians. Es para todos aquellos que han tenido que dejar cosas por la extensión del evangelio. This is for people who have left things or let go of things to expand the gospels. Ajá. No es una promesa para cristianos, como que yo la ponga en la pared y ya Dios me va a dar todo a mí, porque soy cristiano. It is not a promise for Christian that because I'm doing this, I'm going to get all these things. No, es para aquellos que han tenido que renunciar It's for those who had to renounce a su estabilidad, stability, a su familia, family, a sus recursos, resources, para poder continuar la extensión del reino en la tierra. to be able to expand the kingdom here on earth. Jesús hizo esta promesa que hasta el día de hoy se cumple. Jesus made this promise that up to date it is still being fulfilled. Y quiero decirles que yo he sido testigo de que esa promesa se cumple. And let me tell you that I have been a witness that this promise is still being filled. Dice que recibirá en esta tierra, en esta vida, And it says that you will receive in this life, in this earth, 100 veces más. 100 times more. 100 veces más no es un número, es un concepto. 100 times more. It's not a number, it's a concept. No es que dejé una casa en Costa Rica y Dios aquí me dio 100 casas. No, no es así. It's not that I left one house in Costa Rica and now I have 100 more houses here. Es 100 veces más significa el completo en la voluntad del Padre, lo completo en la voluntad del Padre. 100 times more means that it is complete in the will of the Father. Dice que recibirá casas, hermanos, padres. It is said that you will receive homes, brothers, sisters, Y yo he sido testigo de eso. and I've been a witness of this. Nosotros tuvimos que dejar casa en Costa Rica, We've had to leave home in Costa Rica, una casa que estábamos a punto de comprar, a house that we were about to purchase, y esta que está aquí fue un regalo del Señor. and this one here was a gift from God. En 15 minutos la teníamos In 15 minutes, we obtained it y de una manera extraordinaria. in an extraordinary way. Tuvimos que dejar familia We had to leave family, y aquí no nos han faltado padres, hermanos, hijos. and here we haven't lacked fathers and mothers, children. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? What is God saying to us? Que seamos perfectos, That we be perfect. que significa That means que a pesar de que no somos buenos, that even though we are not good, dependemos de Él, we depend on Him. nos sometemos a su plan We submit to His plan y a su propósito. and His purpose. Y aunque eso significa And even though that means que a veces tenemos que renunciar y despojarnos de cosas materiales o relaciones, that we have to get rid of things, relationships, Él en esta vida, antes de morirnos, nos va a permitir ver una recompensa. here in this life before we die, we will be seeing compensation A reward. or reward. Así que los dejo con ese pensamiento. So I will leave you with that thought. Gracias. Buenas noches. Thank you. Have a good night.